A continuación te voy a pasar la palabra de nuestro padre obispo Chovi, Roberto, nuestro padre obispo Roberto, que lo pude enganchar en esa corrida que vino por Puerto Madryn, justo en la festividad de Copacabana, de la Virgen de Copacabana, en el centro boliviano, que dicho sea de paso yo estuve grabando ahí y esto te lo voy a presentar por supuesto en el próximo programa. Pero en esta ocasión le hice la nota a él respecto a la legalización del aborto, y esto dijo nuestro obispo Chovi. Bueno, en una mañana como hoy, Día del Sacerdote, 4 de agosto, nos encontramos tenemos el honor, el Cirineo tiene el honor de encontrarse con el padre Chovi, nuestro obispo de nuestra diócesis, contento de tenerlo acá con nosotros, acá sobre todo en este lugar que es la comunidad boliviana, que dentro de muy poquito nomás vamos a comenzar a celebrar misa, junto al padre Chovi, el obispo, y por supuesto al padre Alberico también, quien está con nosotros. Pero queremos aprovechar este momento que tenemos con él para preguntarle sobre todo esto que ha pasado, esta repercusión que ha tenido, la despenalización del aborto, que todavía estamos ahí, parece una pulseada entre el bien y el mal, parece que alguien tiene ganas de ganar esta batalla, no sé cómo decirlo, pero creo que la palabra del obispo es necesaria, la palabra de la iglesia es necesaria que se escuchen, por lo menos de la iglesia local. ¿Qué opina y cuál es la opinión respecto a esto que está pasando? Buenos días, padre obispo, ¿cómo anda? Bueno, buenos días. Bueno, primero hoy es el día del párroco, ¿no? El día de Alberico, de Alberico, Andrés, Jesús María, Fabián, acá en Madrid, ¿no? Yo es el primer año que no tengo festejo del día. Y estamos acá por celebrar la fiesta de la Virgen de Copacabana. Y con el tema de lo que preguntabas, primero esto que no es despenalización, sino legalización, ¿no? Que es mucho más. O sea, despenalizar algo es quitarle la pena, simplemente. Legalizarlo es ponerlo como política de Estado, ¿no? O sea, la política de Estado supone que yo voy a invertir los fondos suyos para que en los hospitales, en los lugares, esto pueda darse, ¿no? Siempre legalizar es más que despenalizar, porque tiene algo hasta de promoción cuando uno legaliza, ¿no? Legalizar supone que al ser ley también se incorpora de algún modo en la currícula estudiantil, en las facultades, todo eso es legalizar, ¿no? Entonces me parece que esa primera salvedad que también expresa la preocupación de la Iglesia, porque en realidad en nuestra historia como país a la mujer no se la ha penalizado nunca, ¿no? Y está bien que sea así, ¿no? Entonces es legalizar. Y lo otro es que uno desea, que vos usaste dos expresiones, era esto de pulseada o guerra, y que no sea eso, ¿no? Que sea desde el ámbito democrático un debate, una reflexión, una clarificación donde podamos expresar las posturas, pero respetarnos en esas posturas, ¿no? Por más que para nosotros debe haber pocas leyes que tocan algo tan esencial, y cuando digo nosotros no digo ni como obispo ni como cura, ni siquiera como católico cristiano, sino digo desde una mirada humanista tradicional, toca la vida. Entonces por eso quizás a veces se pone tanta pasión, tanta energía, tanta vehemencia. Me parece que hay que evitar la desautorización, hay que evitar que esto se convierta en una lucha de poder, porque no tendría sentido, no sería respetuoso a lo que queremos poner en el centro, que para nosotros son las dos vidas, ¿no? Esto de que en la conversación de pronto digo, bueno, nosotros también que defendemos la vida, nosotros también defendemos, sí, y uno tiene que aceptar que en la otra postura hay una mirada compasiva y de mucho compromiso con la mujer. Nosotros agregamos a esa mirada compasiva y de compromiso de la vida de la mujer la otra vida. No es que queremos salvaguardar una de las vidas, sino las dos. Y el debate a nosotros nos ha servido muchísimo para descubrir todo lo que hoy nos urge defender de la vida de la mamá, del tiempo de su embarazo, preservar su decisión, ¿no? Que a veces es presionada por esquemas machistas, patriarcales,
descubrir que tantas veces atrás de estas decisiones hay políticas internacionales, que le tienen miedo a los pobres, que dependen créditos, de que estas cosas se sancionen. Y en eso queremos tener una voz vehemente, firme, clara, ¿no? Que no se avance sobre ninguna de las dos vidas, porque también sabemos que la vida de la mamá cuando se practica un aborto de algún modo queda cercenada, quebrada, ¿no? Y lo que pasa es que la iglesia, primero somos iglesia que supone que queremos ser la esposa de Jesús, que queremos repetir el corazón de Jesús en el mundo de los hombres, y sería como preguntarle a Jesús por qué se metió y curó a un enfermo, por qué se enfrentó al poder político muchas veces, por qué terminó en una cruz. Y en la cruz termina claramente por haberse enfrentado al Imperio Romano y a los poderes constituidos. Entonces digo, preguntar por qué la iglesia se mete en esto es preguntar por qué Jesús se metió en esto. Y la iglesia misma lo responde diciendo, no hay nada de lo humano que no le importe a la iglesia. No hay nada de lo que nos pase en la vida cotidiana que no le importe. A veces la culpa de que la gente hoy se pregunte por qué la iglesia se mete en esto es porque muchas veces hemos estado demasiado metidos en cosas que nos hacían identificar solo con algo místico o espiritual alejado de la realidad, ¿no? Y el Evangelio se encarna. Hoy 4 de agosto recordamos también a Monseñor Angelelli, ¿no? Con un oído puesto en el Evangelio y otro en el pueblo, decía ese gran pastor. Y me parece que por eso nos metemos. Y por eso no es hacer partidismo, no es hacer política partidaria, tirar para un lado para otro, opinar sobre estos grandes temas. Si ya no salimos a defender, a proclamar con vehemencia la defensa de la vida, y ya no nos queda que defender, ¿no? Entonces en eso la iglesia lo va a defender. Tenemos que crecer en que la defensa de la vida no sea solo del bebito que está dentro de la panza, sino el bebito cuando sale, en su nutrición, en su educación, y en eso muchas veces estamos en deuda, ¿no? De defender solo parte de los derechos y no todo. Y tendremos que crecer en una mirada integral sobre la vida de esa mujer, sus sufrimientos, lo que está pasando para contenerla, abrazarla, trabajar con ella también, ¿no? Pero en el ámbito de meternos, uno dice, yo aparte de ser cura o obispo, soy ciudadano, ¿no? Entonces, en mi caso, por la tonada, sabrán de dónde vengo. Y todavía no he hecho el cambio de domicilio. Pero digo, yo como ciudadano tengo derecho a preguntarme si los 3 senadores de mi provincia van a tener una postura, si esa postura representa a toda la provincia. Yo a mí a veces nos endilgan a la iglesia modos autoritarios o cercanos a la interrupción de los procesos democráticos en la Argentina. Yo era un mocoso en la última interrupción, pero sí tengo mi primer recuerdo democrático y republicano en los actos de los 83, ¿no? Donde lo viví con vehemencia, fui, participé, me emocioné con muchas cosas de esos actos y de algunos de sus candidatos. Entonces digo, en esa clave, yo como ciudadano sí tengo derecho a preguntar cuando 3 senadores tienen una postura tomada. No hay nadie del espacio político, no hay partidos políticos que lo pregunten. Che, ¿están representando toda la provincia? No hay una instancia de de cámaras provinciales que pregunten, ¿estos 3 nos están representando todos? ¿No hay un gobernador que se pregunte, ¿los 3 están representando toda la provincia? ¿A quién? Digo, porque es válido que alguno de ellos represente una postura y otros. Pero el tema es cuando los 3 representan la misma, si están representando todo el sentir de una provincia. Los diputados es el pueblo, cada uno de sus habitantes, pero los senadores son la provincia. Nuestra provincia, otras provincias, representados por un color monocorde. Es una pregunta y es una inquietud que yo la tendré que hacer, todavía no trasladada al domicilio donde tengo que hacerla, pero me parece que también muchos chubutenses tendrían que poder tocar el hombro y decir, che, nadie va a decir algo de esto. Me parece que es una característica que nos ha quedado, muchos lo identifican con el tiempo del proceso, ¿no? De la falta de compromiso con la cosa pública, por miedo, por lo que sea, y que ha quedado como esta indiferencia a comprometerse más allá de lo que me toca a mí en lo pequeñito de mi casa y de mis afectos.
Insisto en que deberías tenernos este tema movilizados y ojalá que mañana a la movilización vayan muchos. Yo voy a estar en Comodoro, pero movilizados en eso, pero también movilizados en una defensa sistemática de la vida del niño por nacer, del niño nacido, de la mamá, de los ancianos, con procesos, con trabajos donde nos arremangamos, ¿no? Porque no se trata solamente de pulsear o de cantidades en una manifestación, se trata del trabajo silencioso y cotidiano, ¿no? Pero también las comunidades evangélicas tienen un trabajo capilar, silencioso, muy simple en nuestros barrios, de amor y de defensa de la vida, que se expresa en merenderos, en espacios para apoyo escolar, en lugares donde las mamás sienten que pueden conversar y tienen contención. Eso está, posiblemente nos falte expresarlo públicamente de modo colectivo, ¿no? Que lo de la vida englobe todo, ¿no? Y que nos demos cuenta que por ahí ha habido algunas provincias que se han declarado pro vida, algo así leía, ¿no? Yo digo, más allá de una declaración que no sé si es o no es necesaria, sí me parece que es necesario preguntarse por la representatividad senatorial en cuanto a las distintas opciones. Más allá de eso, que ser pro vida signifique admirarnos de la vida de los demás, admirarnos de la vida que Dios va regalando en Madrid, en todos lados, y proponernos luchar juntos para que siempre reluzca y brille toda vida. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.